buenas noches, Sergio. Sí, vamos a dar inicio. Permíteme, Sí, perdón. sí, vamos a dar inicio. Gracias a todos Ya. por participar en esta clase maestra. ¿Por qué las empresas invierten en datos pero siguen tomando malas decisiones? Mi nombre es Sergio Arones y los estaré acompañando durante esta hora. A cargo de esta clase maestra nos acompaña Sergio Falcón, Chapter Area Lead Machine Learning Engineer. Por favor, los invitamos a que si tuviesen cualquier consulta durante la sesión, pueden dejarla en la opción de preguntas y respuestas de esta plataforma, botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom, ya que al finalizar la clase tendremos un espacio para poder responderlas todas. Y ahora sí, Sergio, te cedo la palabra para que puedas iniciar con esta clase maestra. Listo. Muchas gracias, Sergio. Me disculpo por la tardanza, estoy teniendo problemas de conexión. He tenido que conectarme de un sitio diferente al que suelo hacer. A ver, entonces ahorita comparto, ya sea mi pantalla, ¿no? Sí, ya la podemos visualizar, Sergio. Ya, Faltaría que extiendas. Exacto, ya está bien. ya. Ok. Bueno, como comentaba Sergio, ¿no? El tema de la clase de hoy es por qué las empresas, perdón, invierten en datos, pero siguen tomando malas decisiones, ¿no? Entonces, para esto, primero vamos a mirar un número que seguramente muchos ya han visto, ¿no? Eh, Más o menos hasta el 80, y dependiendo de la fuente, podría llegar hasta el 90% de los proyectos de AI eh, no llegan a generar valor, el valor que prometen, o incluso si se prueba que hay valor, no llegan a pasar de la etapa de proof of concept, ¿no? Digamos, llegamos a probar, llegamos a hacer algún experimento, pero nos quedamos en esa etapa de experimento, y cuando llega la hora de escalar, o sea, de poder eh, llegar, digamos, a poner las cosas en producción o a escalar, digamos, a todo un universo más grande, fallamos, ¿no? No podemos llegar no podemos superar de la fase de prueba de concepto, ¿no? Esto según unos números de Gartner, ¿no? Y muchas veces el problema no es tanto la falta de datos, ¿no? Puede ser, ciertamente hay problemas de calidad de datos, hay problemas de disponibilidad de datos, ¿no? Pero muchas veces no ese es el problema, ¿no? Sobre todo hoy en la época actual, en la cual tenemos acceso a grandes cantidades de información, tanto pública como de nuestras propias organizaciones, donde hay más conciencia sobre la importancia de la data. Podemos capturarla, podemos refinarla. Muchas veces el problema no es tanto que falten datos, sino es más cómo los usamos, ¿no? Cómo usamos estos datos para que se conviertan en acciones, y que estas acciones puedan integrarse en los procesos y decisiones del negocio. Muchas veces en esa parte, en esa integración, digamos, es donde se empiezan a partir las cosas, se empiezan a perder las cosas, ¿no? Entonces, pensemos un poquito, ¿no? Más data no necesariamente significa que vamos a tomar mejores decisiones. Podemos invertir un montón de dinero en infraestructura de datos, en nuestro data warehouse, en nuestro data lake. Podemos tener Databricks, Snowflake, algún vendor de data warehouse, ¿no? Podemos invertir en hacer los dashboards más visuales, más coloridos, más intuitivos de repente. Podemos invertir en hacer modelos, en tener un equipo de analítica avanzada. Podemos comprar incluso asistentes de IA. Podemos incluso entrenar de repente o tunear nuestros propios modelos de IA, ¿no? Pero eso no te garantiza de por sí solo que vas a tomar mejores decisiones, porque hay una pregunta que está antes, ¿no? Antes de voy a invertir en mi data warehouse, voy a invertir en modelos, voy a invertir en dashboards. ¿Cuál es la problemática del negocio que queremos resolver? ¿Cuál es el problema? Tenemos un problema de costos, tenemos un problema de ventas, tenemos un problema de eficiencia, tenemos un problema de repente, de recursos humanos, de selección, de reclutamiento. En suma, cuál es el problema? ¿De qué sufre nuestra organización, nuestra empresa? ¿Cuál es, cuál es la problemática que no le deja dormir al CEO, por ejemplo, ¿no?
Y aún a veces, si podemos entender la problemática de forma correcta, ¿cómo hacemos para que nuestro modelo o nuestro dashboard o nuestro data warehouse se integre en el proceso de decisión del negocio? Sabemos de repente cuál es la pregunta. Ahora, ¿cómo hacemos que nuestra analítica, que nuestro producto de datos se integre en el proceso de decisión del negocio? ¿No? Es una parte importante también que puede explicar por qué a veces no llegamos a tomar las decisiones de forma correcta, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa nos puede pasar, ¿no? ¿Cómo es la cultura de nuestra organización? Tenemos una cultura que es jerárquica, donde el CEO dice una cosa y eso es ley, se dicta, digamos, la orden y va hacia abajo, o podemos de repente cuestionar, tenemos apertura de cuestionar esto sí, esto no, ¿no? Eh, de repente es una organización donde donde todas las decisiones se toman de forma intuitiva, ¿no? Con el gut feeling, como se dice, ¿no? Con el estómago, sin mirar de repente lo que nos puedan decir los datos, o por el contrario, somos una organización que, que mira los datos, que escucha los datos y que actúa en base a lo que los números sugieren, ¿no? Estamos abiertos a escuchar, aun cuando los datos dicen algo que no nos gusta, o usamos los datos para justificar una decisión que ya tomamos, ¿no? Por ejemplo, hay una frase que es probablemente una de las más peligrosas que puedes escuchar en una organización, que es que siempre lo hemos hecho así, ¿no? De repente tenemos una forma de hacer un proceso, un proceso de venta, digamos, o un proceso de documentación, que siempre se ha hecho de la misma forma. Pero si de repente con números puedes mostrar, oye, puedes optimizar, puedes eliminarte dos pasos, puedes hacerlo de forma más eficiente, y te dicen, es que siempre lo hemos hecho así, ¿no? Entonces es que nos estamos cerrando de repente a no escuchar otras alternativas y digamos, y si estamos en esa posición, podemos tener el mejor modelo, la mejor analítica, el mejor equipo de ciencia de datos, el mejor equipo de ingenieros, etcétera, pero aún así no vamos a poder, si no tenemos esa apertura, no vamos a poder tomar una decisión adecuada en base a los datos. Ahora, ¿qué otra cosa puede pasar, no? Podemos explicar la analítica. Muchas veces los modelos más avanzados, los modelos más, digamos, que suelen tener una mejor precisión o un mejor ajuste sobre los datos, son lo que se llama, entre comillas, cajas negras, ¿no? Modelos, piensa en una red neuronal, en un XGBoost, en un Random Forest, ¿no? Que son modelos que no se pueden explicar de forma sencilla, ¿no? No hay una ecuación, no hay un coeficiente que de repente te diga, esta variable pesa tanto, esta variable tiene un sentido positivo, un sentido negativo. Se puede hacer, digamos, algún tipo de ejercicio, ¿no? Hay técnicas como por ejemplo, una llamada SHAP, que es una de las que más se usa hoy en día, que te permiten abrir un poquito esa caja negra y por lo menos tener una caja un poquito más gris, ¿no? Pero muchas veces nos quedamos en la caja negra, no nos molestamos en abrir esa caja negra y en explicar cuál es el proceso, digamos, que sigue el modelo, ¿no? Entonces, si un modelo es difícil de entender o es difícil de interpretar, o si de repente, también lo he visto, tienes eh, un modelo sobre otro modelo, sobre otro modelo, sobre otro modelo, que de repente te tiene un súper ajuste, ¿no? Tiene una precisión súper alta, pero luego explicarlo es súper complejo. Entonces, si el negocio no lo entiende, si tu stakeholder no entiende lo que está decidiendo tu negocio o por qué te está haciendo esta recomendación o por qué te está sugiriendo que vendas a este cliente y no a este otro, entonces se generan las desconfianzas, ¿no? Y regresamos al caso, un poquito al ejemplo que les ponía en el caso anterior, ¿no? Si no confiamos en lo que el modelo te dice, de repente empezamos otra vez a tomar decisiones por instinto, ¿no? Y ya no estamos mirando los números, estamos mirando lo que entre comillas, sentido común nos dice, que muchas veces también se puede equivocar, ¿no? Entonces, podemos explicar qué es lo que hace mi modelo, qué es lo que hace la analítica, podemos explicar a nuestro stakeholder qué es lo que estamos haciendo, cuál es la recomendación. Si no las
muchas veces si no lo podemos hacer, eso va a generar una barrera de entrada que no, que va a dificultar que nuestros análisis, que nuestros datos, por muy precisos, por muy complejos, por muy sólidos que sean técnicamente, pues se va a generar una barrera que, no nos va, que va a dificultar que sean usados, ¿no? Ahora, otra pregunta. ¿Podemos integrar correctamente data y analytics con el negocio? ¿No? Y un poco lo que les decía al inicio, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que aqueja el negocio? ¿Cuál es la pregunta que no deja dormir al CEO, ¿no? Podemos identificar esa pregunta, que muchas veces no las, muchas veces a veces tu stakeholder no sabe no sabe cuál es esa pregunta, ¿no? Entonces tú tienes que hacer un poquito tenemos que hacer un poquito de psicólogos y preguntar, entender, mirar, comprender, en suma, cómo funciona el negocio, dónde está fallando, dónde no hay digamos, una integración tal vez tan fina, ¿no? Dónde hay dolores, ¿no? Y hemos podido identificar cuál es la problemática, ¿no? Tenemos un problema de ventas, tenemos un problema de conversión, tenemos un problema de eficiencia, tenemos un problema de costo. Ahora, ¿estamos eligiendo la métrica correcta? O sea, ya hemos definido, esto es lo que quiero, este es el problema de negocio, esto es lo que yo necesito modelar, ¿no? Ahora, esta, voy a hacer un modelo y este modelo tiene que tener una métrica, ¿no? Una serie de métricas. Voy a optimizar la métrica correcta, o estoy optimizando la métrica correcta, estoy entendiendo realmente el problema de forma correcta. Pongamos un ejemplo, ¿no? Tenemos que optimizar el targeting de envío de emails para la venta de productos por catálogo, ¿no? Tenemos, digamos, un negocio en el cual vendemos productos por catálogo, ¿no? Entonces, tenemos que mandar emails, digamos que mandar emails nos cuesta, nos puede costar algo, eh, y tenemos que hacerlo más eficientes con el envío de emails, con el envío de emails, ¿no? Entonces, vamos a hacer un modelo que nos ayude a predecir a qué clientes les voy a targetear con una oferta, con un lead, ¿no? Entonces, digamos que tengo dos modelos, ¿no? Tengo el modelo uno que va a predecir los clientes que compran cualquier producto sin un monto mínimo, ¿no? Y digamos que tengo un modelo 2 que va a predecir los clientes que compran determinados productos con un monto mínimo de 100 soles, por poner un ejemplo, ¿no? Y digamos que el modelo uno he podido entrenar una serie de algoritmos y tengo una accuracy del 80%. Y en el modelo 2 también he hecho mi entrenamiento, he hecho mis pruebas y he conseguido un accuracy máximo de 60%. Entonces, solamente hasta acá, yo podría decir que el modelo uno es mejor que el modelo 2. Parece que sí, ¿no? Pero hay una trampa. Y esto va a depender mucho del contexto en el cual estemos nosotros, ¿no? Porque de repente, y en este solamente a manera de ejemplo, ¿no? En este ejemplo, el revenue que me trae el modelo uno es 80.000 soles, pero el modelo 2 me trae un revenue de 120.000 soles, ¿no? Entonces, de repente dijiste hace rato que el modelo uno es mejor porque tiene un mejor accuracy, pero si lo miras de una forma un poquito más holística, miras que el modelo 2 realmente me trae más ventas, me trae más plata. Entonces, si tú le das al CEO las dos opciones, probablemente ¿cuál va a elegir? Va a elegir el modelo 2, ¿no? Que tiene una métrica técnica, una métrica de accuracy menor, pero tiene una métrica de negocio, un revenue, que es mayor, ¿no? Es un 50% más. Entonces, cualquier CEO o cualquier CFO o cualquier gerente te va a decir el modelo 2, ¿no? Entonces, tenemos que ver cuál es la métrica que es relevante para el negocio, ¿no? En este ejemplo, queremos optimizar las ventas. Tenemos que, definimos bien el problema, definimos que tenemos que identificar, nuestro problema son las ventas, tenemos que optimizar el targeting de ventas, ¿no? ¿Qué optimizamos? ¿Unidades? ¿Optimizamos accuracy? ¿O optimizamos revenue? En este ejemplo, ¿no? Estamos quedando que es revenue. En otro ejemplo podría ser un modelo que te ayude a minimizar los costos, un modelo que te ayude no sé, a reducir desperdicios, ¿no?
finalmente lo importante es que tú puedas identificar cuál es la métrica que realmente es relevante para el negocio, ¿no? Ciertamente la accuracy es importante, pero no lo es todo. No es la más, no es, es importante, es importantísimo, pero no es lo más importante. Lo más importante es la métrica que es relevante para el negocio. Ahora, digamos que hemos podido entender claramente cuál es la problemática del negocio, hemos identificado la métrica, las métricas, estamos todos de acuerdo y tenemos un modelo extraordinario con super accuracy, pero luego somos capaces de poner ese modelo en producción, somos capaces de operacionalizar la analítica, y eso se los digo un poquito por experiencia directa, ¿no? De repente tienes modelos en notebooks muy poco escalables, ¿no? Tienes y lo he visto, un notebook gigante con 3.000 4.000 líneas de código. Pero a ver, saca de ese notebook cuál es la lógica exactamente que tienes que hacer, que tienes que correr para correr el modelo, ¿no? Es súper complicado. Los modelos muchas veces no se despliegan. O de repente consigues desplegar, consigues desarmar toda esa sábana que es ese notebook gigantesco, pero te demoraste un año en poner el modelo en producción. Y peor aún, te demoraste un año y no lo monitoreas, ¿no? Entonces, ya pasó un año y de repente el negocio cambió, los datos cambiaron y tú no te das cuenta que el modelo em, ya perdió su poder predictivo, ya no performa como antes, ¿no? Entonces, cuando esto pasa, los modelos se vuelven experimentos interesantes, digamos, curiosos, eh, que de repente te dan ganas de jugar y tal, pero que realmente no generan un impacto real, ¿no? Si finalmente no se llega a usar el modelo, ¿cuál es el impacto de este modelo? Es cero, ¿no? Por más que tenga el super accuracy, si finalmente no genera un impacto real, pues es casi que has hecho un experimento vacío, ¿no? Entonces, el valor no está en el modelo en sí, ¿no? No está en que tenga un accuracy del 80, del 90, del 60%, sino en que el modelo se use, ¿no? De que el negocio use el modelo, valore el modelo y sigue las recomendaciones del modelo, ¿no? En el ejemplo anterior, por ejemplo, les decía, usamos el modelo para targetear las ventas, targetear las ventas por catálogo. Entonces, vamos a enviarle el correo. Vamos a enviarle emails, no como menos con metralleta, a todo el mundo, o no a los clientes que siempre me compran. Vamos a enviarle los emails a los clientes que el modelo me dice, y solamente a los clientes que el modelo me dice. Entonces, en ese caso, por más que tu accuracy de repente se pueda ser mejorable y tal, en ese caso está generando valor. Si el modelo, si no, eh, si no le haces caso finalmente al modelo, si no usas el modelo, el valor que te trae, por mucha métrica, por mucha técnica que le pongas, es finalmente cero, ¿no? Entonces, ahí resumiendo un poco, ¿no? ¿Por qué tomamos malas decisiones? Porque uno, estamos desconectados del negocio. Hacemos algo que de repente buscamos algo que no es la pregunta que atormenta el negocio, ¿no? Buscamos una cosa que de repente no es lo más importante para el CEO, para el gerente, ¿no? Dos, en la toma de decisiones no escucha la analítica, ¿no? Tomamos de repente decisiones de forma jerárquica, nos guiamos mucho de la intuición, pero no miramos los números, no miramos lo que nos dicen los datos. Tres, desconfiamos de los modelos, ¿no? De repente son muy complejos, no los podemos explicar, eh, y ese no poder explicarlos genera una barrera de entrada para que el negocio lo pueda escuchar, ¿no? Cuatro, es difícil operacionalizar analítica, ¿no? El ejemplo que les puse, digamos, del notebook, del mega notebook gigante con 4.000 líneas de código, es un caso real, lo he visto, es muy difícil de poner en producción. Y al ser difícil de poner en producción, es difícil de que esto genere valor, realmente, que se despliegue y genere valor, ¿no? Eh, y juntando un poquito esto, digamos, las decisiones tienen que ser oportunas, ¿no? Si esto llega tarde, no llega en el momento justo, si tienes que tomarla, si yo tengo que si tengo que enviar los correos hoy día, porque hoy día es, no sé, inicio de mes, todo se resetea, pero el modelo llega mañana, entonces, pues, estamos tarde, ¿no? Y eso va a dificultar también que luego va a generar desconfianza en el negocio, en el stakeholder,
y luego va a ser complicado que lo quieran usar, ¿no? Porque va a generar desconfianza de que no hay una consistencia en el tiempo, ¿no? Ahora, tenemos que buscar un cambio de paradigma, ¿no? Tenemos que seguir este camino, ¿no? De los datos a la analítica. Y la mayoría se queda acá, ¿no? Tienes tus datos, tienes tu data warehouse, tu data lake, tu Databricks, tu Snowflake o toda tu infraestructura en nube o en on-premise, y luego empiezas a hacer analítica, ¿no? Y muchos se quedan acá, muchos se quedan acá, muchas veces como quien es el filtro, ¿no? Pero esa analítica tiene que convertirse en decisiones, y esas decisiones tienen que convertirse en acciones. Y esas acciones tienen que generar un aprendizaje que va a ser un feedback loop, ¿no? Porque este aprendizaje tiene que luego generar datos que se van a retroalimentar y que otra vez va a servir para hacer analítica y así, digamos, en un círculo virtuoso, ¿no? Lo que es realmente difícil es pasar del paso 2 al paso 3, ¿no? ¿Cómo pasamos del paso 2 al paso 3? Ahora, acá hay, digamos, un rol muy importante de Machine Learning, ¿no? Machine Learning no es magia, es un sistema que unifica la predicción con la prescripción con una integración en los procesos de negocio. En la predicción es lo que estamos un poquito más acostumbrados, ¿no? Tienes un modelo que predice las ventas, que predice qué clientes van a comprar, que predice el ingreso de un cliente, que predice, no sé, qué acción va a hacer un cliente, ¿no? Eso es lo que estamos más acostumbrados. Son los modelos clásicos de Machine Learning, ¿no? Un Random Forest, un XGBoost, una red neuronal, ¿no? Pero lo que sigue luego es digamos, ya la acción en sí, ¿no? Usas la predicción para sugerir una acción, ¿no? Vende a este cliente, ofértale a este cliente dale este rango de precios, a este cliente dale este otro rango de precios, a este cliente, eh, no sé, ofrécele producto X, a este cliente ofrécele producto Y. Si de repente tienes un call center, un telemarketing, llama, la predicción te va a decir de repente cuál es la probabilidad de que cada cliente te compre y la prescripción te va a dar el orden en el cual tienes que llamarlos y el producto que le tienes que ofrecer, ¿no? Entonces la prescripción es cómo usas la predicción para sugerir una acción que sea directa, que sea, eh, que sea clara y que el negocio pueda ejecutar, ¿no? Y lo siguiente es que digamos, tienes tu recomendación, ya tienes tu predicción, haces una recomendación con esa predicción y te quedaste ahí, ¿no? Falta la última parte, la última milla, que es tienes que integrar esa prescripción, esa recomendación en el proceso de negocio, ¿no? Si, por ejemplo, tienes un telemarketing, tienes que asegurarte que la prescripción llegue al canal, ¿no? Que el administrador del call center, o el aplicativo que maneja, o el aplicativo indicador, pueda leer esa prescripción y efectivamente marcarlas en el orden. O el administrador que envía los emails, que tome esa recomendación y envíe los emails según lo que manda el modelo, ¿no? Según lo que manda el sistema de mail. Entonces, son estas tres pilares, digamos, los que te aseguran que vas a poder darle una buena recomendación al negocio, ¿no? Predecir, tener tu predicción, tener, usar la predicción para sugerir una acción, para hacer una prescripción, y luego esta prescripción integrarla de forma correcta, de forma natural, en los procesos de negocio. Que eso puede implicar hacerlo en un aplicativo, hacerlo o de forma manual, un administrador, una persona que pueda seguir las acciones que te diga el modelo, ¿no? Entonces, el valor de Machine Learning finalmente no está en construir los modelos, no está en entrenar el modelo, en hacer en la red neuronal, el árbol o la regresión logística, sino está en operarlos, ¿no? En hacer toda esta parte de qué acción te voy a sugerir y cómo te lo voy a sugerir, cómo lo voy a integrar en los procesos del negocio, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama esta intersección de operar los modelos? Se llama MLOps, MLOps, ¿no? Es la intersección, digamos, del Machine Learning con el DevOps y el Data Engineering, ¿no?
¿Y qué componentes claves tenemos acá, ¿no? ¿Cómo funciona un sistema, digamos, de machine learning bien aplicado, ¿no? Vamos a tener que trabajar, aplicar buenas prácticas de ingeniería de software, ¿no? Y acá es importante que podamos, pues, muchas veces no sucede, digamos, versionar nuestros códigos, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú tienes un código fuente, un notebook con el cual estás haciendo tu modelo, pues tienes que empezar a versionarlo. Tienes que empezar a usar un versionador de código como GitHub, como Bitbucket, como GitLab. Tienes que versionar también tus datos y tienes que versionar el modelo y los artefactos, ¿no? Tienes que crear automatizaciones, pipelines, que te van a hacer que te automaticen, digamos, la parte de entrenamiento de modelo, la parte de pruebas, la parte de validaciones, la parte de puesta en producción, estandarización. Esto es muy importante y a veces se deja de lado, ¿no? Tienes que juntar a todos los actores y tienes que ponerlos de acuerdo, ¿no? ¿Cómo te voy a... yo, Data Scientist, voy a hacer el modelo. Muy bien. Ahora, ¿cómo te lo entrego al equipo de ingeniería? ¿Cómo te lo entrego? ¿Cuándo te lo entrego? ¿Qué te voy a entregar? Te voy a entregar este documento, este modelo, este script. Te lo voy a entregar a través de un repositorio, te lo voy a entregar por correo, te lo voy a entregar por WhatsApp, por Teams, por lo que fuera. Finalmente, lo importante es ponernos de acuerdo en cuál va a ser el proceso de entrega, de desarrollo, de construcción, de validaciones y de pruebas, ¿no? De esa forma, estamos todos en la misma página y luego se evitan sorpresas de me falta este documento, me falta este proceso, me falta este script, que luego retrasan aún más la operacionalización de los modelos, ¿no? Y finalmente, tener un tema de monitoreo y reentrenamiento continuo, ¿no? Los modelos se degradan con el tiempo, los datos cambian con el tiempo, entonces, si no los miramos de forma continua, lo que va a pasar es que, es que esto igual o sea, lo que va a pasar es que igual el modelo va a ir perdiendo poder predictivo, va a ir descalibrándose, como se dice, y no nos vamos a dar cuenta, ¿no? Entonces, el negocio puede empezar a tomar otra vez hicimos todo correcto. El negocio compró la idea, el negocio lo usa, las métricas son correctas, pero luego el modelo empieza a descalibrarse, empieza a ya no funcionar tan bien. Entonces, nuevamente, el negocio va a decir, oye, va a empezar a desconfiar del modelo, pero ¿por qué? Porque ya no funciona como antes y otra vez vamos a regresar al estadio inicial, ¿no? Entonces, es importante poder mirar cómo se comporta el modelo en el tiempo para luego tomar acciones correctivas. Eh, Reentrenamos, recalibramos, de repente le damos de baja y tenemos que hacer otro modelo, pero finalmente tenemos que verlo, ¿no? Si no lo monitoreamos de forma continua y permanente, pues no nos vamos a enterar de que el modelo está bien o está mal. Finalmente, todo esto para decir que sin MLOps, el Machine Learning solamente se convierte en un experimento caro, ¿no? Peor todavía si trabajas en nube, ¿no? Como saben, si trabajas en nube, eh, te cobran, digamos, por el uso, ¿no? Entonces, entrenar modelos es intensivo en recursos, es intensivo, es costoso, entonces puedes gastarte miles de dólares entrenando un modelo, ¿no? Y al final, que no se use es realmente trágico, ¿no? Sergio, disculpa la interrupción. Entonces, Disculpa la sí, interrupción. Giselle Horno nos pide, por favor, si puedes pasar por unos segundos solamente la lámina anterior. acá, De esta o a el anterior. la anterior. ¿Esta? Esa. Por unos segundos quería visualizarla. Creo que va a tener unas consultas respecto a esa lámina. Muchas gracias, Sergio. Eso era todo. Disculpa la interrupción. Sí, hay una pregunta más, o sea, o sigo nomás solamente para No, de sí, repente para... solamente quería, ella quería ver la lámina para poder hacer una pregunta posteriormente. Gracias. Ah, ya, ok, ok, dale, dale. Ya. Entonces, eh, ¿cómo transformamos finalmente la toma de decisiones en las organizaciones, ¿no? Primero, definir una estrategia de que los datos estén alineados al negocio, ¿no? Empezar a recolectar qué es lo que, alineado, digamos, a cuál es la necesidad del negocio, cuáles son las preguntas que nos aquejan y asegurarnos de que estamos recolectando esos datos, dejándolos disponibles para poder luego usarlos
en responder esas preguntas, ¿no? Los casos de uso, definir casos de uso orientados a las decisiones que son relevantes, ¿no? ¿Cuál es nuestro problema principal? ¿Es un problema de venta? ¿Es un problema de retención? ¿Es un problema de fuga? ¿Es un problema de eficiencia? ¿Es un problema de costos? ¿No? Entonces, finalmente, los casos de uso que vayamos a resolver tienen que estar orientados a responder a decisiones que afecten a esas preocupaciones del negocio. Los equipos tienen que ser multidisciplinarios, ¿no? Eh, no trabajemos en silos, no trabajemos data por un lado, analytics por otro lado, negocio por otro lado. Tenemos que trabajar de forma multidisciplinaria. Tenemos que juntarnos, conversar, colaborar, ¿no? Apliquemos las prácticas de MLOps desde el inicio, ¿no? Muchas veces lo que termina pasando es que queremos aplicar MLOps cuando el modelo ya está hecho y ahí en ese momento ya es muy tarde, ¿no? Tenemos que aplicar prácticas de MLOps desde el inicio para que el modelo se pueda desarrollar o la analítica se pueda desarrollar de forma robusta, sostenida y que luego se pueda darle mantenimiento en el tiempo. Finalmente, promovamos la cultura data-driven dentro de nuestra organización, ¿no? Evitemos la cultura de decisiones de forma jerárquica, que no se pueden cuestionar, las decisiones de forma totalmente intuitiva. La intuición tiene un lugar, tiene su lugar, no es que no sirva, pero solamente basarnos en la intuición es una receta para el desastre, ¿no? Entonces tenemos que promover que sean los datos, sean los números, sea la analítica, que guíen las decisiones o la mayor parte de decisiones que tomamos en nuestras organizaciones, ¿no? Bien, entonces eso era un poquito de lo que tenía para contarles el día de hoy. No sé si pasamos primero a las preguntas y luego pasamos a la información comercial. O ahí, Sergio, ¿me ayudas, por favor? Sí, claro. Muchas gracias a Sergio Falcón por su presentación. A continuación, le voy a ceder la palabra a nuestra asesora comercial de Posgrado UTEC, Yael Serna, quien nos comentará un poco más sobre los aspectos comerciales de este programa. Recuerden a todos los participantes que pueden dejar sus consultas y comentarios en el chat de esta plataforma, que en la parte final, posteriormente a la exposición de nuestra asesora, vamos a responder a todas sus interrogantes. Ahora sí, vamos a compartir pantalla para la exposición de nuestra asesora comercial, Yael Serna. Muchas gracias, Sergio. Buenas noches a todos. A continuación, vamos a brindarles información comercial acerca de la postulación para la maestría de Management Analytics. Sí, la siguiente lámina, por favor. Gracias. Bien, como parte de los requisitos para postular a la maestría es la copia simple del documento nacional de identidad, el carnet de extranjería o el pasaporte, la copia simple del grado académico de bachiller, la copia simple del certificado de estudios de la universidad donde obtuviste el grado de bachiller, esto es deseable, las cartas de referencias laborales, dos como mínimo que contengan los datos de la persona que lo refiere, así como un número de teléfono o correo electrónico de contacto. Siguiente, por favor, Sergio. Bien, también necesitamos el currículum vitae no documentado, el certificado de idioma inglés a nivel intermedio y emitido por alguna de las instituciones aprobadas por UTEC Posgrado, el ensayo de intención que describa la motivación de estudiar la maestría en UTEC Posgrado en un máximo de 2 hojas y el recibo de pago por derecho de postulación. Bien, la inversión regular es de 72.500 soles. El inicio de clases es el 24 de junio del 2026. La modalidad es semipresencial y tenemos una frecuencia virtual los miércoles de 7 a 10 de la noche y los sábados de 2:30 a 9 de la noche. Y la frecuencia presencial son los sábados de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde. Es de full day y se van a realizar 5 jornadas presenciales por ciclo. A continuación también les brindamos los contactos donde nos pueden hacer sus consultas para el tema del proceso de postulación. Y bueno, comentarles que nosotros tenemos un descuento para los asistentes a la charla válido hasta el día 4 de mayo. Y también tenemos dentro de los beneficios especiales el beneficio de Woman in Tech y el beneficio de excelencia académica. Estos beneficios los vamos a estar brindando en las llamadas que les vamos a realizar el día de mañana para poder también ayudarlos con algunas consultas o dudas. Gracias, Sergio.
Perfecto, agradecemos por su participación a nuestra asesora comercial Yael Cernor. Si vamos a comenzar a responder las interrogantes de todos los participantes que nos acompañan a través de la plataforma Zoom. Sergio, una de las consultas que nos mencionaban por interno es si puedes detallar eh, cómo es la metodología del programa. Perdón, ¿cómo es la metodología de... ¿Cuál es la metodología del programa? Ya, mira, no tengo esa información exactamente. No sé si ahí ya él nos puede dar esa información. Sí, claro. Bueno, en este caso, el sistema es semipresencial, por eso es que obviamente dictaminamos los horarios que ya hemos brindado en la lámina anterior. Con respecto a si de repente desean saber un poco más de la consulta a nivel académico curricular, sí sería bueno que lo puedan especificar para poder brindarle mayor detalle aquí con el expositor. Muchas gracias, Yael. Te vamos a seguir revisando las consultas. Sharon Sánchez nos pregunta, ¿puedo tener otro idioma a nivel intermedio o solo inglés? A ver, les comento. El certificado dentro de los requisitos que nosotros pedimos es el inglés. Entonces, vamos a validar solo el idioma inglés. Genial. Giselle Horna nos consulta, ¿esta maestría está destinada para qué carreras? Dentro del perfil académico, bueno, nosotros nos dirigimos a un perfil bastante grande, es decir, no necesariamente tienen que ser dentro de las ramas de ingenierías, pero sí les pedimos lo que es la experiencia laboral, ¿no? Es decir, y ahí sí me podrías ayudar, Sergio Falcón, con respecto a dónde nos estamos inclinando más con el tipo de experiencia laboral de los participantes que necesitamos que puedan postular a esta maestría. Ya, mira, la maestría está un poquito más orientada en, bueno, como el nombre lo sugiere, ¿no? La parte más de gestión de Analytics e IA, ¿no? O sea, no es una maestría súper técnica, tiene algún componente técnico por ahí, pero no es el foco realmente. O sea, no es que de repente vas a saber o te vamos a enseñar cómo hacer un modelo, cómo entrenar una red neuronal, cómo hacer una IA, ¿no? Es más... em, teniendo un conocimiento un conocimiento más de cómo funcionan estas tecnologías, cómo podemos gestionarla de forma adecuada, ¿no? Yo, de hecho, voy a estar dictando, si mal no recuerdo, a partir de junio, eh, el curso de MLOps, ¿no? Que justamente es eh, un- que va a tener un enfoque más de repente, no tan técnico, sino cómo usamos MLOps para asegurarnos, eh, para ayudar, digamos, a que la IA que podamos construir en nuestras organizaciones o la analítica que construyamos en nuestras organizaciones pueda realmente generar valor, ¿no? Un poquito de lo que mencionaba también en la charla de ahora, ¿no? Eh, Muchas veces puedes tener la parte de experimentación, la parte de hacer los modelos, muy técnicas, muy avanzadas de repente, pero finalmente estas no se traducen en un uso o no responden las preguntas correctas del negocio, no optimizan las métricas correctas, las métricas que son relevantes, pues terminan no usándose y es casi, casi que un desperdicio, ¿no? El- y citando un poquito el número que ponía al inicio, ¿no? Como el 80% de los proyectos de IA, digamos, y de Analytics terminan no generando valor, ¿no? Entonces sí es un problema relevante hoy día. Gracias por tu respuesta, Sergio. Carlos Ventura nos consulta, ¿cómo gestionar la toma de decisiones apoyándonos de la inteligencia artificial? ¿Cómo gestionamos la toma de decisiones en la inteligencia artificial? Apoyándonos de la inteligencia artificial, lo que nos comenta Carlos Ventura. Gracias por tu Ya. consulta. Eh, bueno, tiene varios ángulos esa pregunta. Eh, ahí yo empecé, ahí lo primero que empezaría es, o sea, la inteligencia artificial es una gran ayuda, es una gran herramienta, pero no es
podríamos decir, todopoderosa ni omnisciente, ¿no? Entonces, eh, primero, si vas a usar la IA, hay que usarla con cuidado, eh, en el sentido de que no le creas a pies juntillas, no le creas todo lo que te diga, sino muchas veces hay que validar y hay que corroborar las cosas que te dice, las indicaciones que te da. Dos, a veces es em, generalmente funciona mejor cuando tú le das tareas un poquito más acotadas y pequeñas, ¿no? Entonces, no sé, en lugar de decirle, ayúdame a hacer una aplicación para, no sé, un Spotify 2, por decirte, ¿no? Entonces, en lugar de hacer eso, de repente, oye, voy a construir una aplicación para música, entonces, ayúdame a hacer un módulo para conectarme a, no sé, un repositorio de canciones. Ayúdame a hacer otro módulo para, ¿no? Darle tareas un poquito más acotadas, ¿no? Más chicas y acotadas. Entonces, de esa forma puedes más rápidamente validar que lo que está haciendo la IA está bien. Si tú le das, digamos, de frente un encargo súper grande, te va a dar una respuesta también súper grande y va a ser muy complicado de validarla, ¿no? En cambio, si le das chunks o pedazos más pequeños y luego tú lo integras, o sea, tú como ser humano lo puedes integrar, es más fácil de validar que efectivamente lo que está dando la IA es algo correcto, ¿no? Perfecto. Ricardo García también tiene una consulta, nos menciona qué es lo que se lograría al realizar la maestría. ¿Qué es lo que se lograría al realizar la maestría? Bueno, la idea es que tengas un conocimiento, bueno, primero teórico y también un poquito más práctico con el tema de casos, con el tema y poco con la experiencia que puedas recibir de los profesores, de cómo se hace de cómo hacer una gestión adecuada de todo un sistema de analítica y de IA, ¿no? Eh, Cómo priorizar cosas, por ejemplo, cómo priorizar casos de uso, cómo gestionar a tus stakeholders, ¿no? Cómo realmente entender la problemática del negocio, cómo elegir las métricas correctas, ¿no? Cómo asegurarte que la analítica que tú puedas construir efectivamente genere valor, se despliegue, ¿no? Lo pondría de esa forma. Genial. Iván Cagua nos pregunta, ¿cuál es el alcance de los cursos Decisiones basadas en datos y negociación estratégica, comunicación efectiva y data storytelling? ¿Cuál es el alcance? Nos pregunta Iván Cagua. Sí, mira, no tengo el detalle ahorita de esos cursos. Puedo coordinarlo, si no, puedo hacer la consulta con el profesor Nicolai, que es el líder del programa, para que, para que me pueda ayudar con esas preguntas y de repente en asíncrono lo podemos responder. Genial. Sí, Catherine García tenía una consulta, pero no nos... Catherine, ¿nos puedes dejar tu consulta a través del chat de esa plataforma? Bueno, sí. Todos pueden dejarnos sus consultas y comentarios a través del chat de esa plataforma, por favor, para poder absolverlas antes de dar por finalizada esta sesión. Ya nos encontramos en la parte final de esta sesión. Perdón, por acá he tenido un poquito de mala señal y justo vino mi hijita y no sé si había una pregunta para mí. No, 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 perdón ahí que me distraje un rato tampoco. No, había una pregunta de Catherine García, pero este, como le mencionaba, o sea, puede dejarnos su consulta a través del chat y nosotros la estamos respondiendo de inmediato, ¿no? Gracias a ti, Iván, por tu participación. Muchas gracias, Catherine, por tu consulta. En este momento la vamos a responder. Te menciono, Sergio. Catherine nos pregunta, ¿qué nivel de madurez en gestión debe tener una empresa para estar apta en iniciar un desarrollo de un modelo? Esa es la pregunta de Catherine.
¿Qué nivel de madurez en gestión debe tener una Ajá. empresa para estar apta en iniciar el desarrollo de un modelo? Estoy pensando. Em, Mira, realmente te diría, no es que haya un nivel de madurez mínimo, ¿no? Probablemente lo que sí tengas que asegurarte es que tengas, o sea, para que puedas pensar en un modelo que sea más, sí, que sea más allá de un experimento, que tengas un nivel de madurez más o menos alto en tema de gestión de datos, ¿no? O sea, es decir, que tengas por lo menos, o sea, a ver, si por decirte, todo tu data se trabaja en Excel, digamos, se me fue el nombre, pero digamos, que todo tu data la trabajas en Excel, son Google Sheets, eh, podrías trabajar incluso un modelo así, podrías hacer un modelo, pero luego operacionalizarlo va a ser muy complicado, ¿no? Entonces, yo diría, más que nivel de madurez de gestión, porque finalmente yo creo que a cualquier nivel de madurez de gestión lo podrías hacer, lo que realmente necesitas es un cierto nivel de madurez de gestión de datos, ¿sí? Que tengas un data warehouse, un data lake, o por lo menos un repositorio centralizado donde puedas consultar la mayor parte de tu información. Te agradecemos muchísimo, Sergio, por tu asistencia y participación en el evento y estamos en contacto más adelante en otra oportunidad. Gracias a todos por su asistencia. Ya. Listo. Buenas noches, hasta luego.